Esta es la historia de los Beatles y de la década que los catapultó a la fama. En 1960 el Partido Conservador inglés estaba en el poder y el pop americano predominaba entre los jóvenes. A finales de los 60 el primer ministro británico era un hombre de clase media y la cultura inglesa se expandió por el mundo. La píldora trajo consigo el sexo sin miedo al embarazo, la homosexualidad se legalizó y la censura en los cines desapareció. Los 60 fueron responsables de algunos de los mejores movimientos en arte, danza, mímica, música y teatro. La sociedad de consumo floreció. La mitad de los ingleses tenían casa propia y cada vez eran más los que veraneaban en el extranjero. De repente, con los Beatles, ya no íbamos a ser como nuestros padres. Los Beatles fueron el motor de esta transformación. I Want to Hold Your Hand. Cuando la oí, mi vida cambió. Esta serie trata la revolución cultural y social que supusieron los 60. Los Beatles se convirtieron en símbolo de la década. 4 chavales de Liverpool que se enfrentaron al sistema establecido y ganaron. El mundo no volvería a ser el mismo. Los 60, la década de los Beatles. Episodio 4. Años de luchas callejeras. Everywhere in the world, the Beatles get the same welcome. These intercontinental Mersey-beat missiles have hit Australia for a Pop 6. Before long, they'll be sighing for new worlds to conquer. En 1967, en solo 5 años, los Beatles conquistaron el mundo del pop. Pero habían tocado en 30 países y ya estaban hartos. Ni siquiera se oían con los gritos de los fans. Go on, scream, they're here. George, John, Paul and Ringo, monarchs of Merseyside Sound. Así que volvieron a los estudios y meses después, en abril del 67, salieron con un disco que iba a cambiarlo todo. Sgt. Pepper tuvo más impacto cultural que cualquier otro disco de la época. Tenía un bagaje increíble. Un bagaje generacional enorme que eclipsó todo lo demás. Nadie se atrevía a decir que podía mejorarse. Es como Ciudadano Kane para el cine. Nadie hasta hace poco se atrevió a cuestionar que era lo mejor. Paul McCartney hizo una canción sobre un tal Sargento Pepper que sintonizaba con el rollo victoriano de la época y que de repente era lo más moderno. The militarist look, for example. It's not really meant to knock the army stalwarts. Just another fashion craze, that's all. Todo el mundo empezó a llevar casacas militares con botones brillantes. El cartel del reclutamiento de la Gran Guerra, que realmente simboliza algo terrible, era como un juguete. Paul McCartney hablaba de un tal Sargento Pepper, un soldado victoriano burlón, con casco en punta o gorra legionaria. Y lo del Club de los Corazones Solitarios era también un juego conceptual. Tan solo eso, nada iba en serio. Sgt. Pepper estaba a la vanguardia de otro fenómeno de los 60. Las drogas y los Beatles. Interesante pregunta. En la época de Sgt. Pepper ya consumían muchas drogas. George Martin hacía la vista gorda a lo que se consumía en los estudios EMI en Abbey Road día y noche. En las sesiones maratonianas del 66 y el 67. Pero lo cierto es que los Beatles dijeron que eso les ayudó a que Sgt. Pepper fuera su mejor disco. Cuando Paul McCartney admitió haber tomado LSD, la prensa le atacó. De hecho, los Beatles siempre habían consumido algo. Había la sensación de que la juventud era invulnerable y que iba a durar para siempre. Nadie pensaba en los efectos del alcohol, ni en los efectos a largo plazo de las drogas.
Todo el mundo sabía que los hippies tomaban drogas. Tomaban LSD. LSD. Really? They meant Drogas que alteraban la percepción. drugs. Most kids in the Casi 60s, todos los jóvenes de los 60 fumaron porros. some who were quite adventurous. Los más atrevidos le dieron al LSD, o peyote o mescalina. Yo no. Supe de gente que decidió ser un pájaro y se tiró por la ventana. Out the window. Había drogas por todas partes. Recuerdo que teníamos que permanecer despiertos para ocuparnos de un baile o una fiesta, pues solíamos cocinar toda la noche. Yo les daba corazones morados a mis ayudantes y cocineros. Hoy me encarcelarían por eso, ¿no? No puedes darles drogas a tus empleados para que no se duerman. Pero trabajábamos 30 horas seguidas y estábamos exhaustos. Pero con un corazoncito aguantábamos. Las estrellas del pop eran modelos a seguir para una generación de adolescentes, y los Rolling Stones fueron los primeros en pagar la factura de tanto consumo. Keith siempre decía, yo no tengo problemas con las drogas, sino con la policía. Y yo pensaba lo mismo. Empezaron a acosarnos. La cosa empezó a ponerse fea, hubo que esconderse. Te tenías que ocultar, correr. Hubo un tiempo en que no pudimos ir a Suiza. Estábamos en busca y captura en casi todo el mundo. No lo hacíamos abiertamente ni nada. Experimentar con la droga fue algo muy corriente en esa época. Pero nos tomaron de ejemplo para los jóvenes en plan, ¿veis? Esto no está bien. A los Rolling Stones les encantaba mantener su reputación de chicos malos del rock. Pero no estaban preparados para que llamaran a su puerta. 19 coches de policía hicieron una redada en la mansión de Keith Richards tras un chivatazo. Mick Jagger y Keith Richards fueron condenados a varios meses de prisión. Pasaron unas cuantas noches en la cárcel antes de salir bajo fianza y pendientes de apelación. When Mick Jagger was conditionally discharged and Keith Richards' sentence squashed, the pop idols drove off, the shadow of jail no longer over them. For the press, the verdict was front-page news throughout the Western world. And now, after so much publicity, Mick wants a spell of quiet. Para la prensa, los Stones eran presa fácil. Los Beatles se estaban alejando de la droga y miraban hacia Oriente, al hinduismo, en busca del sentido de la vida. Se hicieron seguidores del gurú de los famosos, el Maharishi Mahesh Yogi. Far from the noise and the pace of city life in the cool, clear air of Rishikesh, North India, Pathé News reports from the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi, the man who, through transcendental meditation, is currently bringing peace of mind to the Beatles. Estaban con el Maharishi cuando supieron que Brian Epstein, el hombre que les había llevado a la fama mundial, había muerto. Los Beatles llevaban un tiempo distanciados de su mentor, pero pronto sintieron la pérdida. Tras morir, unos meses después, cuando el efecto tranquilizador del Maharishi se les había pasado, lamentaron mucho su muerte. Lo sintieron mucho. Y se dieron cuenta de su importancia. Supieron del papel crucial que tuvo en sus vidas. Pero estaban distanciados. Epstein murió siendo desdichado. Se sentía mal por el rechazo de los Beatles, pero no era la única razón. Era gay, en una época en la que la homosexualidad estaba mal vista y era ilegal, lo que hacía la vida muy difícil para un personaje tan conocido. Fue irónico que muriera y que no se suicidara. Y murió pocos meses antes de cambiar la ley que legalizó la homosexualidad consentida entre adultos. Dado que la homosexualidad había sido ilegal, incluso un personaje extravagante como el cantante Liberace denunció al Daily Mirror por insinuar que era gay.
El 27 de julio del 67, con gran oposición, Roy Jenkins, secretario de Interior laborista, provocó un cambio en la ley. Los actos homosexuales consentidos entre adultos se legalizaron. A finales de los 50, el propio Roy Jenkins escribió un librito de bolsillo en Penguin sobre las actitudes laboristas, y el último capítulo del libro era sobre política social. Decía que teníamos que intentar construir una Inglaterra donde fuera divertido vivir, donde pudiéramos abrir las ventanas y dejar que entrase el aire, porque vivíamos en una sociedad reaccionaria y conservadora que miraba hacia el pasado, que llevaba demasiado tiempo asfixiando la innovación creativa y la libertad de espíritu. Incidía sobre el tipo de estructura que se estaba desarrollando para que la gente pudiera tener más libertad en sus relaciones, más libertad en sus vidas. Se aprobaron más leyes que cambiaron radicalmente la estructura social inglesa. Desde las horas de apertura de comercios hasta el juego, se redujeron las restricciones. Pero el cambio legal que más consecuencias tuvo fue la introducción del libre divorcio. Había mucha gente que se quería divorciar, y el sistema del momento lo dificultaba hasta el ridículo. Había que montar todo tipo de situaciones absurdas para cazar a alguien cometiendo adulterio. Casi tenían que verte haciéndolo para concederte el divorcio, y todo el mundo pensaba que no era sensato. La reforma del divorcio marcó una gran diferencia para muchas mujeres que tenían matrimonios falsos. Ahora podían divorciarse y podían vivir y criar a sus hijos. Eso marcó un punto de inflexión. Si te casabas por motivos institucionales, tenía que ser muy difícil salir de ahí. Y al introducir el concepto del libre divorcio, se produjo algo extraordinario. Era como poner al Estado, incluyendo a la policía y a la cárcel, al servicio de quien quisiera romper su matrimonio. El cónyuge descontento podría contar con el respaldo del Estado. Y fue una reforma extraordinaria que transformó la sociedad. El matrimonio cada vez era una institución menos opresiva, y hasta los anuncios de la proveedora de gas comenzaron a cuestionar los papeles tradicionales dentro de la familia prototipo. Padre, madre y 2,4 hijos. Fred? Get these kids out of my way. Give them some weeding to do or something. Las familias introvertidas, cerradas, recalentadas han sido en general un fracaso muy dañino. What did I tell you? They don't take a blind bit of notice of what you say. If you'd brought them up properly, we might have some peace. We now find people. Y ahora hay quien no se casa, en parte porque sabe que el proyecto de vivir con alguien no es tan permanente como lo era antes. Puedes madurar durante la relación y cambiar de forma de ser. La gente también sabe que hay otras formas de triunfar en la vida familiar. Stone the crows. Dinner is served. La familia es una de las instituciones primarias de la libertad humana, y si no la tienes, buscas otra opción. Y no veo ninguna opción seria ahora mismo para el modelo de familia normal. Si alguien me mostrara una convincente, bien, pero de momento no hay nada. La verdad es que es falta de imaginación pensar que los niños solo pueden ser criados por su padre y su madre biológicos. No hay razón para impedir a las parejas gays que adopten niños, y tampoco para que la gente viva en plan comuna. Pronto, la revolución social promovida por el Parlamento fue tomada por la revuelta política en las calles. Los Beatles escribieron sobre querer una revolución, pero ¿quién acudiría a las barricadas? Haight-Ashbury is famous for flower power, and the show's completely free. San Francisco, 1968. Y cuando se puso de moda, vaya que sí llevé el pelo largo y barba, y caftán y cuentas de colores. Viví en una comuna en West Hampstead e iba descalzo por la acera. Aprendí a tocar el saxo soprano muy alto y muy estridente, y tenía un grupo que solía prender fuego a las cosas y ponían diapositivas sobre nosotros. Era fantástico.
En los Estados Unidos, los hippies significaron sobre todo pelo largo. Pelo largo en chicos, pero también en chicas. Y significaron pantalones de campana, pantalones que no parecían una tubería. Gracias a Dios, no quedan fotos mías de la época. Pero hasta yo llevaba camisas rosas y pantalones de terciopelo arrugado y botas de piel de serpiente, e iba por ahí con un bolsito de mano. Cuando me fui a los Estados Unidos con los Stones en el 65, mucha gente consideró que nuestro pelo, que hoy no sería largo para nada, era terriblemente ofensivo, sobre todo en el sur, y los mayores nos miraban y nos gritaban de todo. Los hombres se sentían insultados y amenazados, y nos tiraban del pelo, y nos llamaban nenas, y todo eso. Y creo que de alguna forma lo lucíamos como diciendo: que te jodan. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Había mucha más libertad y sinceridad, y mucha más libertad sexual, y todo el mundo la disfrutaba ampliamente. Si no lo hacías, te sentías marginado. Nada parecía sucio, ni engañoso, ni de callejón oscuro, ni imponente. Era todo de lo más abierto. Había que vivir el momento. Y eso era algo realmente agradable. Ya sabes, era como lo de los festivales, como Glastonbury. Tú ibas, hacías una hoguera, te llevabas tus salchichas. Ahora vas y hay puestos de capuchino, de todo, de falafel. Hay de todo. Basta con que vayas. En aquella época te lo tenías que hacer tú. Nos llegaban ecos de lo que hacían los hippies y creo que nosotros nos excedimos un poco. Es absurdo intentar ir por Aberdeen casi sin ropa en pleno invierno, llevando solo un caftán y el pelo largo y rizado. Y nos decían que te podías colocar, a saber qué era eso, con todo. Hasta con piel de plátano. La metías en el horno, la secabas, la cortabas en tiras y te la fumabas. Al principio nos pusimos todos fatal porque tuvimos que comer muchos plátanos y luego nos fumamos las pieles esperando que nos diera el ansiado subidón. Y lo único que conseguimos fue ponernos enfermos. La gente se ponía flores en el pelo. Todo el mundo era pacífico. Hablaban de paz y de amor. Vamos, sonreíd a vuestros hermanos. Uníos todos. Es hora de amarnos. Eso era de los Youngbloods. Sal de la oscuridad, amigo y amante. Hay muchas canciones que hablaban de paz y amor. Y luego llegó Hair a Broadway. Fue el amanecer de la era de Acuario. Todo el mundo se lo creyó. Pensaban: vale, ya hemos sido iluminados. Nunca volveremos hacia atrás. Qué pena que no fuera cierto. Los Estados Unidos se comprometieron a ganar la guerra con Vietnam mediante una campaña de bombardeo masiva. El secretario de Estado del país, Robert McNamara, defendía con fervor esta política. Yo tenía una relación muy cercana con Rob McNamara. Y siempre recuerdo que desayunábamos juntos cuando la OTAN se reunía en Europa. Y hablábamos de cualquier tema. En cierta ocasión me dijo: ¿sabes, Dennis? Tengo buenas noticias para ti. ¿A qué te refieres, Bob? Y respondió: el mes que viene vamos a lanzar 10 veces más bombas que este. Una absoluta idiotez. Muchos estadounidenses estaban de acuerdo. A finales del 68, casi ningún campus universitario del país se quedó sin su manifestación antibelicista. Por primera vez en la historia estadounidense se les decía a los jóvenes: id allí y morid, aunque no creáis en la guerra. No es raro que se rebelaran.
En 1968, casi todos mis conocidos protestaron contra la guerra de Vietnam. Pero cuando yo entré en la universidad, en el 65, no se hablaba mucho de política. Era una universidad tradicional donde las chicas bajábamos a cenar en falda, tomábamos café en tacita y recitábamos. Una vida elegante, así se podía describir. Daban las noticias entre las 6 y las 6:30. La hora de la cena en los Estados Unidos. En 1967 nos pedían que nos sentáramos para cenar para poder ver las noticias, para que pudiéramos ver las imágenes de los soldados prendiendo fuego a las chozas de paja vietnamitas, para que viéramos con nuestros propios ojos las tremendas visiones de la agresión estadounidense a Vietnam. Incluso en mi universidad y en mi residencia, que por varias razones era muy conservadora, la opinión de la gente cambió mucho en 2 años. Hasta los Beatles se sumaron a esta tendencia. Fue un proceso gradual. Al principio los Beatles cantaban sobre estar deprimido. Recuerdo una línea de un tema de George, I'm hung up. Estoy fatal. Era una gran frase. Estás fatal, ¿pero por qué? Tienes toda la ropa que quieres. Vives en una maravillosa sociedad de consumo. Tienes todo lo que necesitas. Pero estás fatal. Pues muy bien. Acabó surgiendo una sensación de auténtica repulsa cuando se supo todo lo que había pasado en Vietnam desde principios de los años 60. Lennon sintió particularmente esta repulsa y quería que las canciones de los Beatles reflejaran su oposición a la guerra de Vietnam. El movimiento antibelicista se extendió por Europa y los Beatles discutieron. Este desacuerdo dominó los preparativos de lo que fue el White Album, el álbum blanco, que acabó siendo doble porque no se pusieron de acuerdo para hacer uno solo. Podías ser un hippie decadente y drogata mientras pensaras que lo de los Estados Unidos en Vietnam era horrible. It started as an anti-Vietnam War demonstration in Trafalgar Square. About 10,000 gathered. Most of them were young. Most of them were sincere. They wanted peace. Their motives seemed honorable. El clímax del rechazo a la guerra llegó en marzo del 68, cuando lo que se suponía que iba a ser una marcha pacífica a la embajada estadounidense en Londres se convirtió en algo sangriento. At Grosvenor Square, police, warned to expect trouble, waited. Their intention, to keep the peace, prevent trouble. But at the head, and in the midst of the advancing column, the hate makers were at work. This was how they turned a demonstration for peace into a bloody riot, such as Britain has never before witnessed. Me arrestaron en Grosvenor Square en marzo del 68, acusado de atacar a un policía. Yo no ataqué a ningún policía. Me aplastaron contra él porque había 10.000 personas empujándome y no podía ir a otro sitio. La violencia no fue tan salvaje, y la policía, según estándares de la policía metropolitana, no creo que fuera particularmente violenta. Sí, cogían a la gente y la hacían apoyar la cabeza contra los coches y esas cosas, pero no causaron heridas graves a nadie, aunque daban bastante miedo. Ser detenido suele dar miedo, sobre todo si eres joven y no te lo esperas, y si se da en un contexto de violencia extendida. Recuerdo que alguien me explicó cómo derribar un caballo de la policía. Se hablaba de ese tipo de cosas. Había que darle en el morro. No sé si funciona, jamás lo intenté, pero al parecer así es como se hace. Mi visión del progreso es que todo empieza desde abajo. Los manifestantes de hoy son los terroristas del mañana y dentro de 5 años estarán en el gobierno. El progreso viene desde abajo. Alertaron a la gente sobre temas que el gobierno de la época o de cualquier época no quería tocar. El primer ministro británico, Harold Wilson, recibía presiones de los Estados Unidos para apoyar la guerra, pues opinaban que el conflicto era contra la expansión del comunismo. Pero en Inglaterra había mucho recelo, y Wilson caminaba sobre la cuerda floja. El país mantenía lo que se denominaba una relación especial con los Estados Unidos. En aquella época Inglaterra les debía mucho dinero. Wilson dependía de los Estados Unidos para sostener la libra.
Sin ellos, todas sus esperanzas se hundían. Pero al mismo tiempo, los Estados Unidos querían que los ingleses combatieran en Vietnam, y eso era algo que el presidente Johnson no paraba de decirle a Wilson. Os apoyaremos con la libra, pero ¿por qué no mandáis unos soldados a Vietnam? Lyndon Johnson lo presionó para que mandara un contingente británico. Incluso dijo que mandara una banda a Vietnam, porque ya lo hicieron en Corea, y Wilson no quería, y volvió al gabinete y dijo que acababa de estar en la Casa Blanca, cenando con Lyndon Johnson, que lo recibió como su no aliado más cercano. Fue algo muy valiente porque la relación especial no significa tener que estar siempre de acuerdo, y creo que Harold salió airoso de esa. Wilson se negó a mandar tropas británicas a Vietnam. Los estadounidenses se negaron a respaldar la libra esterlina y ocurrió lo inevitable. La moneda inglesa se hundió. London. The newspapers posed questions, but facts were facts. The pound had been devalued. On Monday, after the announcement, the stock exchange was empty. There was no trading. La devaluación trajo consigo una serie de medidas de contención para equilibrar las cuentas. Recorte de gastos al extranjero, de gastos militares, congelación salarial. El boom que originó los prósperos 60 había terminado. El gobierno de Wilson cayó en desgracia y los 60 se tornaron amargos. Y los Beatles conocieron a una persona que tuvo un profundo impacto en su futuro. En 1966, John Lennon conoció a la artista Yoko Ono en una exposición de ella en Londres. Yoko le pasó una notita con una sola palabra escrita: respira. Él comenzó a apoyar su trabajo y ella le dio nuevas ideas. Recibí una llamada de una persona con voz rara que dijo: soy Yoko Ono, quiero que tu culo salga en mi película. Y le dije: vete por ahí. Y pensé que sería un lector del Observer, del periódico rival, que me la estaba jugando. Y ella dijo: no, acabo de llegar a Londres y me han dicho que tú eres el mejor columnista de la ciudad. Estoy haciendo una película, ¿quieres salir en ella? Así que le dije que me pasaría por allí, pensando que era una broma. Y me acerqué a Park Lane y la conocí. Y dentro de la habitación había una especie de teatrillo, como un pequeño tío vivo. Y había una cámara fija en un lado. Te subías al tío vivo, te quitabas la ropa interior y ella te filmaba desde atrás. Salía un culo tras otro y tras otro. Yoko Ono era miembro de una cultura alternativa a la que John se sintió cada vez más atraído y que era parte de algo mucho mayor. Cuando hay muchos factores alienantes de la generación anterior, tú reafirmas tu propio grupo. Y los jóvenes rompieron totalmente. Nunca te fíes de alguien de más de 30. Esa era la frase. Se creó una cultura alternativa. Y nunca en mi vida he visto tantas diferencias entre padres e hijos como entonces. Esas diferencias fueron representadas dramáticamente en París en mayo del 68, cuando los estudiantes que protestaban contra las autoridades universitarias tomaron las calles. Su causa tocó la fibra sensible de sus colegas europeos. Un amigo y yo nos gastamos todo el dinero en viajar a París, así que cuando llegamos no teníamos nada. Acampamos en la orilla izquierda del Sena, donde estaba ocurriendo de todo. Nos cuidaron, nos dieron un sitio para dormir. Los estudiantes nos daban pan, vino, de todo, solo porque habíamos venido como turistas revolucionarios para ver lo que pasaba y mirar las ventanas rotas. Conseguimos reunir algún dinero de mis padres y volvimos a casa. Estaban pasando cosas impresionantes. Y el hecho de que la revolución estudiantil pudiera derrocar a De Gaulle era impresionante.
Yo estaba en pañales en cuanto a conciencia política, pero me sentía inquieto y me di cuenta de que la prosperidad ya no era tal. La terrible realidad se estaba imponiendo. Dios mío, aquí viene la realidad y no es nada divertida. Durante 1968 la inquietud se expandió por el mundo, desde París a Roma y a Berlín. La Unión Soviética envió tanques para aplastar la revuelta checoslovaca. La protesta dominó incluso las Olimpiadas Mexicanas del 68. The Olympics made the sports headlines of the year. There can be no record that was so convincingly smashed as the long jump. America's Bob Beamon almost leapt out of the pit with an unbelievable 29 feet 2.5 inches. Justo antes de las Olimpiadas, el gobierno mexicano abrió fuego sobre una manifestación estudiantil, matando a cientos de personas. Las Olimpiadas mexicanas fueron las primeras en las que la política se hizo de lo más visible. The victory ceremony, unfortunately overshadowed by politics. Unos atletas negros de los Estados Unidos hicieron el saludo del Black Power, el poder negro. Lo hicieron cuando tocaron el himno nacional en una imposición de medallas, lo cual provocó mucha polémica. Utilizaron una plataforma para llamar la atención hacia su causa. Como dijo uno de ellos gráficamente, cuando soy campeón olímpico me aplaudís, pero en el gueto no soy más que un limpiabotas. Jim Hines of the United States streaked home in 9.9 seconds. La política siempre ha estado ahí, pero la forma de llevar la manifestación estudiantil, la masacre y la demostración del poder negro hicieron patente que el deporte y la política estaban relacionados. Heathrow Airport. Demonstrators faced a cordon of security staff as they prepared to greet the incoming Springbok rugby touring team from South Africa. The apartheid policy of South Africa includes all forms of sport, preventing black and white from playing together. El gobierno inglés se negó a interferir con la gira de los Springboks, provocando la ira de muchos manifestantes cuya voz no se escuchó. Había una creciente sensación de decepción con la política. En 1968, una serie de desastres acabó de minar la confianza del pueblo en Wilson y su gobierno, quienes se habían apropiado de la promesa que ofrecían la ciencia y la tecnología. El primer superpetrolero del mundo, el Torrey Canyon, se hundió en Cornwall, derramando miles de toneladas de petróleo por la costa. Y en mayo, otro suceso pareció simbolizar el fin de las elevadas esperanzas de planificación social. La caída de una marquesina de un bloque en Tower Hamlets, llamado Ronan Point, fue el punto de inflexión. Era 1968, los estudiantes parisinos arrancaban los adoquines y se los tiraban a los gendarmes. El Torrey Canyon estaba derramando petróleo en nuestras aguas y para colmo se había caído una marquesina de un edificio. Una señora se levantó a hacerse un té en plena noche y hubo una explosión de gas. Nunca olvidaré la dramática imagen que publicaron los periódicos en portada, porque en un lado había una foto de la revuelta estudiantil en París y en el otro una imagen de un gran edificio de pisos habitado, construido por arquitectos y autorizado por políticos, que se había caído. Ya no era seguro vivir en un bloque de pisos. De la noche a la mañana, por una cerilla y una fuga de gas, los arquitectos éramos el demonio. Durante los 60, los arquitectos habían rediseñado el paisaje del país. El gobierno de Wilson creía firmemente que las ventajas del estado de bienestar, sanidad y educación para todos debían extenderse a la vivienda. Las viejas casas se convirtieron en edificios de apartamentos, los pueblos en nuevas ciudades. Las nuevas ciudades iban a albergar a gente de urbes grandes como Londres o Glasgow, e iban a ser como la utópica Nueva Jerusalén. Asentamientos democráticos igualitarios creados pensando en el automóvil, con mucho cemento y mucha arquitectura moderna, todo de último modelo. La gente tenía mucha fe en las nuevas ciudades. No se suele decir a menudo, pero lo que los políticos hicieron en los 60 en Inglaterra fue un realojo masivo a gran escala. Down with the old, up with the new. Demolish the Victorian, the Edwardian, the Georgian. Replace it with skyscraper blocks.
This is youth's message to the world they live in. The mushrooming message of modernity. Tras la Segunda Guerra Mundial no había ladrillos, ni carbón para alimentar los hornos que hacían ladrillos. Pero lo que había de sobra, porque era un producto básico, era el cemento. Los políticos hablaron con los arquitectos y les dijeron: ¿cómo podemos construir todas las casas posibles lo más rápido posible y lo más barato posible con el material que hay? Y los arquitectos recurrieron a las teorías del arquitecto francés Le Corbusier, que dijo que los edificios había que fabricarlos rápido y alto. Por eso los hicimos a lo alto. All blocks of flats 14 stories high are one practical way by which the Metropolitan Borough of Woolwich celebrates its Diamond Jubilee. To open one of the blocks came Princess Margaret, accompanied by her husband. The mayor, Councillor Mrs. Carroll. La arquitectura de los 60 era invariablemente atroz. No hay nada de ese periodo que nadie con buen gusto quiera conservar. Su efecto devastador se nota todavía hoy. Ojalá lo derribaran todo. Como uno de los mejores arquitectos del país, me suelen culpar de lo que pasó en los 60. Vosotros, arquitectos, tenéis la culpa de estas casas horribles de los 60. Como si nosotros solos tuviéramos el poder de concebir estos edificios. El boom constructor de los 60 fue político y social. Se le dio una expresión arquitectónica. Pero el deseo de construir una Inglaterra así estaba en la mente de los políticos. Y fue un político el que explotó el creciente resentimiento que se extendía por el país. Inglaterra estaba a punto de escuchar el discurso más polémico desde la Segunda Guerra Mundial. A comienzos del 68, los Beatles comenzaron a controlar sus propias carreras. Tuvieron una gran visión de un imperio mediático y abrieron varias empresas bajo el mismo nombre: Apple. London, another hippie happening in the psychedelic social centre. And the beautiful people of London made their flower power way to Beatles, George and John's With It Aladdin's Cave. Only they call it Apple. It's a new kind of boutique in Baker Street, catering for specialized tastes. Iban a hacer películas, representar a grupos y apoyar a artistas. El objetivo era, según decían, evitar a los hombres de traje. La creación de Apple pretendía reunir todos los aspectos de su propio destino, de su destino profesional, como por ejemplo su deseo de lanzar nuevos talentos, de descubrir músicos jóvenes. Triunfaron llevando a muchos talentos emergentes al estudio y haciendo discos de éxito con ellos. El plan era: seamos idealistas, salimos de la nada, no nos ayudaron mucho, démosle dinero a la gente que lo necesita en arte, en música, ayudémosles, invirtamos en ellos, seamos altruistas y ayudemos a las artes, a la moda, a la música y sin beneficiarnos. Y que lo hagan nuestros amigos. Que no lo haga Marks & Spencer o EMI, que sean nuestros colegas. Y claro, todo acabó en lágrimas y en corrupción. Los Beatles no tardaron en darse cuenta de que el idealismo y los negocios no combinan bien. Decidieron cerrar la tienda y liquidar las existencias, al menos lo que sobrevivió al saqueo. Apple pasó de una crisis a otra. La historia de Apple está llena de errores, de muchos engaños, de fantasía en lugar de realidad, en la que demasiada gente decidió sacar lo máximo a la empresa y vivir en el paraíso que ofrecían los Beatles con su propio dinero. De hecho, un ejecutivo de Apple alardeó en una ocasión de que él ganaba su salario limpio porque vivía de la cuenta de gastos. Y eso de alguna forma resume lo que salió terriblemente mal en Apple.
En su nuevo papel como mecenas de las artes, los Beatles se encontraron inundados con miles de cintas, manuscritos y peticiones. La gente venía hasta de San Francisco con la gorra en la mano a la oficina de Apple. Fue un desastre. Cada truán sin escrúpulos, cada triste mangante del país, de repente tuvo una idea para sacarles dinero a los Beatles. Había un gran engaño en la casa de los Beatles, en Savile Row. La gente quería dinero. Y muchos de ellos lo consiguieron. Cuando yo iba a las dependencias de Apple, había un armario enorme llamado la Sala Negra o el Agujero Negro, llena de todas esas horribles cartas, proposiciones y estrategias. Y las habían ido tirando a esa sala para que no duraran. En el mundo real, fuera de Apple, la gente real tenía problemas reales. Trabajadores portuarios, de correos, funcionarios y otros fueron a la huelga pidiendo una subida salarial. El desempleo creció. Algunos creyeron tener la respuesta. Para muchos, la culpa era de los inmigrantes. En los 60, mucha gente usó a los inmigrantes como cabezas de turco para culparles de lo que había salido mal en sus propias vidas. Y había un claro elemento de prejuicio en la sociedad, que hoy ya no es tan exagerado, en términos de creer en la inferioridad de otras razas. Los inmigrantes en Inglaterra procedían de países de la Commonwealth, ofreciendo la mano de obra que faltó durante el boom de los 50. No tardaron en sufrir una gran discriminación, sobre todo en materia de empleo y vivienda. En 1968, el gobierno propuso una ley de relaciones raciales para paliar la intolerancia. La ley sufrió la oposición del diputado conservador de Wolverhampton, Enoch Powell. Él se veía como una especie de voz del pueblo, erigida contra una élite que no cesaba de aprobar normativas contra su voluntad. Y mucha gente que se sentía ignorada o apartada, no solo en temas raciales, sino en todo en general, y a la que no le gustaban los cambios, vio en Powell a alguien que lucharía y hablaría por ellos. El 20 de abril del 68, Enoch Powell dio el discurso conocido como Ríos de Sangre. Sugirió que a menos que los inmigrantes fueran repatriados, estos tomarían el país, generando violencia entre los ingleses de nacimiento y los recién llegados. Predijo que las calles serían como el río Tíber, cubierto de sangre. Su mensaje llegó a mucha gente. Miles de personas le apoyaron en Trafalgar Square. Que yo sepa, fue uno de los discursos más deshonestos que hayan podido calar. Sin llegar a decirlo, daba la impresión de que podías repatriar a una enorme cantidad de personas que procedían del Imperio y de la Commonwealth. No lo dijo, pero suscitó la polémica. Pronunció un discurso bastante idiota y yo se lo mencioné más tarde en privado. Le dije, mira, Enoch, te encanta la India, porque le encantaba, pero no quieres que haya hindúes en Wolverhampton. Le dije, crees en el libre movimiento de capital, pero no en el de las personas. Me miró extrañado, pero después, de alguna manera, admitió haberse equivocado. Me dijo, me metí en problemas con Wilson por decir que la bandera que ondeaba sobre Wolverhampton me recordaba la que ondea sobre Belson. Me pasé con el discurso y Wilson se ha enfadado mucho conmigo. Enoch Powell representaba la división entre el nuevo y el viejo mundo. Era de una generación que creía en el imperio, el respeto incondicional y en una imagen de Inglaterra que se desvanecía. Pero hasta una cafetería cualquiera demostraba que Inglaterra se estaba convirtiendo en un país multicultural. Waiters from Trinidad and Marseille, furnishings from Argentina and Hong Kong, music from Latin America. These exotic touches create an unusual and colorful atmosphere. Para mucha gente, el cambio gastronómico del país era el resultado más obvio de la inmigración. Use chopsticks, it's easy. Or so they told these holidaymakers at a Clacton holiday camp. They've entered a Chinese eating competition because they've never tasted Chinese food before. Nobody realized they'd have to do it the hard way.
El empresario Billy Butling introdujo la comida china en todos sus campings. Millones de veraneantes probaron la comida extranjera aquí por vez primera y regresaron a casa transformados. A finales de los 60, la comida china para llevar estaba en todas partes. A mediados del 68, los Beatles estaban perdiendo el interés por el grupo. George ya había grabado un disco en solitario. John daba sus primeros pasos como artista. Ringo se concentraba en ser padre. Y Paul comenzó a considerar otras inversiones de negocio. Y parecía que en el grupo había un nuevo miembro. Cuando escribí la biografía, fui a Abbey Road una noche como solía hacer. Me senté en el sótano donde estaban los ayudantes de gira, Neil, Mal y los 4 Beatles. A los de fuera no se les dejaba entrar, ni siquiera a esposas ni a novias. Si Mick Jagger venía a mirar, se sentaba con George Martin tras un panel de cristal orientado hacia abajo. Podían escuchar, pero no estar allí. Sin embargo, había una japonesita rara, la miré y la reconocí, era Yoko, y estaba sentada agarrando a John. Y todos los demás Beatles la miraban pensando, ¿y esta quién coño es? ¿De dónde sale? ¿Qué hace aquí sentada? ¿Qué hace John? No daban crédito, pero estaban alucinados. Él de repente se la trajo consigo. Los Beatles discutían en privado sobre Yoko, sobre lo que grabar, sobre el futuro. De puertas para afuera seguían triunfando. Nuevos artistas como Jimi Hendrix, The Doors y Pink Floyd comenzaban a crear sensación. La década de los Beatles se acercaba a su fin.